¿Cómo están? ¿Cómo Buenas les tardes, va? doctor. Muy buenas tardes. Ya saben, los que quieren encender sus videos, los encienden nomás, ¿no? Vamos a ir admitiendo mientras vamos adelante. Hola, Jeremías. Ahora sí. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Sí, antecitos, un gran abrazo a todas las chicas, a todas las mujeres de nuestro grupo, ¿ya? Que Diosito siempre las bendiga, que Dios las proteja y agradecerles, porque la mujer realmente es el cimiento en cualquier parte. Gracias a una mujer, nosotros estamos vivos, los hombres estamos vivos, ¿no es cierto? Que Dios siempre las bendiga y sobre todo, para mí, es de mucha admiración encontrar una mujer médico. Si para el hombre es una vocación, porque yo no la considero a la medicina una profesión, la considero una vocación. Para el hombre es una vocación de mucho sacrificio, de mucha entrega, de mucha paciencia, de mucha dedicación de nuestro tiempo a nuestros pacientes. Y para una mujer que tiene que cumplir su ciclo vital como mujer en la vida, el de ser una madre, es doble función, es doble mérito. Mujeres, que Dios siempre las bendiga y a ustedes, futuras mujeres médicos, fuerza. Sé que lo van a lograr. Es difícil, mucho más difícil que para un hombre. Los hombres nos hacemos así quilombo de cualquier cosa, pero la mujer médico es mucho más sabia. No sé qué hace magia para poder estudiar, para poder atender a su hijo, para dar de comer a su hijo, para atender al esposo, para atender y siga adelante y siga atendiendo a sus pacientes, ¿ya? Un gran abrazo a todas las mujeres y a que Dios las bendiga. Felicidades. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Gracias. Un abrazo. Entonces vamos a compartir. Vamos a hablar hoy de 4 temitas muy cortitos, ¿ya? Ahora sí, ya estamos. Vamos a empezar a hablar, vamos a continuar con los tumores a partir ya de cuando hemos empezado a hablar sobre tumores. Terminamos con tumores, ¿no? En distintas regiones de la cara, ¿no? Porque la materia es cirugía de cara y cuello. Y vamos a continuar con los tumores que se presentan a nivel de las glándulas salivales, ¿ya? En las glándulas salivales también tenemos tumores que se nos presentan. Son poco frecuentes, ¿no? Aproximadamente del 0,5 al 1% de todos los tumores en general, ¿no? Y constituyen, si bien es chiquito el porcentaje, pero constituyen un 3% de los tumores malignos que se presentan a este nivel. En la infancia, hay donde es cuanto más aparecen, un 8%. Y el 80, el 85, 95% de estos tumores se originan en la glándula parótida. Saben que la parótida es una principal glándula salival, hoy vamos a recordar. Y también en las glándulas submaxilares y en las glándulas salivales menores, ¿no? El resto en distintas partes del organismo. Para recordar la anatomía, 3 son las glándulas, la parótida, ustedes por anatomía saben dónde se encuentran, ¿no? En la región preauricular a ambos lados de la cara. La submaxilar y la sublingual, las 3 glándulas más importantes de nuestro organismo, las más grandes. La parótida es la de mandibular preauricularmente, que cubre parcialmente al músculo masticador, al macetero,
y se encuentra envuelta por una fascia, la fascia parótida, que es muy importante cuando uno tiene que hacer el tratamiento, ubicar la fascia para poder sacar el tumor de la parótida, ¿no? Y una de las estructuras más importantes que se encuentran en la glándula parótida son dos: el nervio facial y el conducto de Stenholm. Entonces, dos elementos anatómicos que deben ser tomados muy en cuenta para poder diagnosticar y tratar a los tumores que se presentan en la parótida. La submaxilar, como su nombre indica, debajo del maxilar, y ustedes saben, en el cuello hay una infinidad de triángulos y está en el triángulo submaxilar. Sus límites por los vientres anterior y posterior del digástrico y por el borde inferior de la mandíbula. Y el conducto, el elemento importante a tomar en cuenta cuando se hace la resección de esta glándula es el conducto de Wharton, ¿no? Y también el nervio lingual con el que se encuentra muy relacionado. Ya saben, dos elementos en la parótida y dos elementos en la submaxilar. La sublingual se sitúa lateralmente al suelo de la boca, ¿no es cierto? Está cubierta por una mucosa oral y aquí tenemos el conducto de Zivinus que se une con el Wharton y desembocan a través del conducto de Bartolino en la caráncula lingual, ¿no? Aquí tenemos entonces el conducto de Bartolino, un elemento importante a ser tomado en cuenta para su resección quirúrgica. Y las glándulas salivales menores que se hallan dispersas por toda la cavidad oral, ¿no? Entonces, ya conocemos a las tres glándulas y las menores más. ¿Cuáles son las causas de estos tumores a nivel de las glándulas? Multifactorial. Y hemos reiterado muchas veces la higiene dental, las sepsis dentarias, las dietas elevadas en grasas, agentes virales. Tenemos el exagerado consumo de alcohol, de tabaco, ¿no es cierto? En orden de frecuencia, la glándula parótida es afectada en el 80%, la submaxilar el 10% y la sublingual y las glándulas salivales menores el otro 10%. O sea, la glándula parótida es la que más frecuentemente se altera con la presencia de los tumores. Ya sabemos que existen tumores benignos y malignos. Aquí no es como en la cavidad oral, que son los mismos tumores. Aquí ya empiezan a variar. El más frecuente entre los tumores benignos es el adenoma pleomorfo o tumor mixto benigno de la parótida. Ya el adenoma pleomorfo de la parótida. En segundo lugar, se sitúa el tumor de Wharton o cistoadenoma papilar linfomatoso, tumores benignos, nombres muy llamativos, no nos asustan, pero son benignos. Y entre los malignos, aquí sí tenemos el carcinoma mucoepidermoideo, que ya lo hemos visto muchas veces en la cavidad oral, ¿no? Y sigue el carcinoma adenoide quístico cilindroma, el adenoma pleomorfo. Aquí arriba benigno, adenoma pleomorfo benigno, aquí maligno o tumor mixto y el adenocarcinoma. O sea, el tumor benigno, si no es tratado adecuadamente, puede convertirse en un tumor maligno de las glándulas salivales, en este caso de la parótida. Las diferencias, aquí volvemos a recalcarlas, ustedes ya las conocen mejor que yo, ¿no es cierto? De las características más importantes, que los benignos tienen una larga duración, los malignos levemente, ¿no? Y aquí tenemos bastantes diferencias de estos tumores. El diagnóstico de los tumores, ya sea benignos o malignos de las glándulas salivales, se lo hace a través de una historia clínica minuciosa,
No se olviden de eso, qué edad tiene el paciente, si tiene traumas, los hábitos del paciente, etc. Y luego la exploración física, la inspección, palpación, si es necesario percusión, auscultación, etc. Los 4 elementos básicos de la semiología hay que emplearlos. Y las pruebas complementarias que nos ayudan, ¿no? Las ecografías, gammagrafías, punciones, ya sabemos cómo se hacen las punciones con aguja fina o trucud, etcétera, las radiografías de resonancias magnéticas, tomografías, etcétera, y el diagnóstico definitivo en las glándulas salivales también nos va a dar la biopsia. Y el tratamiento de las glándulas es dependiendo de la misma manera que, como ya hemos estudiado, del estadio, del tamaño, si son benignos, del tamaño de la glándula, entonces puede ser una resección quirúrgica, y si es maligno, resección quirúrgica, quimioterapia, radioterapia, ¿ya? Y vamos a hablar de los tumores que se presentan en la glándula parótida. Ya saben que la glándula parótida tiene el primer lugar en la presentación de estos tumores, ¿ya? Y tenemos aquí que la mayoría son tumores benignos, ¿no? Y en las glándulas submaxilar y en las glándulas sublinguales son generalmente malignos. Existe una regla que se llama la regla de los 80, apréndansela porque me encanta preguntar en el examen. Ya tiene una pregunta de regalo en el examen final. Existe la regla de los 80. Esta regla de los 80 es muy tomada en cuenta cuando se encuentra tumores a nivel de las glándulas salivales. ¿Y en qué consiste? Primera regla. El 80% de los tumores benignos de las glándulas salivales están en la parótida. Entonces, cuando hablamos de tumores de las glándulas salivales, tenemos que pensar que posiblemente la parótida esté comprometida. Segunda regla, el 80% de los tumores primarios de la parótida son benignos. O sea, no nos tenemos que asustar mucho. Los tumores que se presentan en la glándula parótida, la mayoría son benignos, ¿no? Y la tercera regla, el 80% de los tumores benignos de la parótida son mixtos. Entonces, a pesar de que están constituidos por diferentes tipos, de diferentes formas son las células que constituyen estos tumores, son benignos. Ya el 20% restante son malignos. ¿Cuáles son los tumores que se nos presentan en la glándula parótida? Entre los malignos, adenoma pleomorfo, el 80%, cistoadenoma papilar linfomatoso y adenoma canicular. Si bien entre los malignos hay un montón con sus nombres, sabemos que estos 3 van a mandar y se van a presentar en mayor cantidad. Y entre de estos 3, el adenoma pleomorfo de la parótida es el que más se presenta, ¿ya? Y aquí lo tenemos. El adenoma pleomorfo de parótida es un tumor mixto. Por eso su nombre, porque cuando se hace un estudio anatomopatológico o histológico, las células son muy variadas, por eso es pleomorfo, distintas formas. Es un tejido epitelial, ya les decía, es el más frecuente de todos. Es más común en las mujeres alrededor de los 40 años, pero ya les vuelvo a repetir, 2 más 2 no es 4 en medicina, puede variar porque se encuentra también en personas, en mujeres jóvenes. Clínica, ¿cómo reconocemos el adenoma pleomorfo de la parótida? Se los reconoce por la clínica. Es un tumor indoloro, va creciendo lentamente, ¿ya? Es firme, se mueve, ya ubicado en la porción suprafacial de la parótida, delante de la orejita, por detrás del ángulo del maxilar inferior. Ahí está. Y llama la atención, ¿no? Porque a pesar de que es un crecimiento lento, va llamando la atención porque es un cuerpo extraño. Aquí está la ubicación.
En un estudio histológico, aquí está constituido por células ductales y mioepiteliales, o sea, pueden formar áreas mucoides, hialinas, mixoides, condroides, o sea, distintas formas, hasta pueden contener, pueden incluirse en el tejido óseo. El tratamiento es quirúrgico. Ya no se extrae la piel, ahora vamos a ver a continuación cómo se hace el tratamiento. El margen quirúrgico hay que darlo ahí adentro. Cuando llegamos al tumor, hay que sacarlo de la parótida con un margen de seguridad adecuado. Otro de los tumores benignos fuera del adenoma pleomorfo de la parótida, solo para que conozcan, ya yo no he visto otro tumor benigno fuera del adenoma pleomorfo. El cistoadenoma papilar linfomatoso o tumor de Warthin, ¿no? Es benigno, el tratamiento es quirúrgico y su pronóstico es muy excelente. Entre los tumores malignos, el carcinoma mucoepidermoide, ya lo conocemos, es el que ocupa siempre el primer lugar, es bastante invasivo, aparece en las glándulas salivales desde la tercera y sexta década, ¿no? Y su crecimiento es rápido, bastante invasor, puede producir parálisis facial. Que ocasiona metástasis rapidito y a distancia, se hacen bilaterales en la región cervical. Histológicamente presentan variedad de células, ¿no? El mucoepidermoide. Otros malignos, ya hemos leído ahí una lista, hay bastantes. El carcinoma adenoide cístico, ¿no? Su clínica es casi similar a la anterior y su aspecto histológico parece perforado como un queso suizo cuando uno hace el estudio. Eso lo diferencia de los anteriores. Parece que le hubieran ametrallado a ese tejido y de esa manera. El carcinoma de células acínicas también bastante, se presenta muy rara vez, ¿no? El carcinoma o adenoma pleomorfo, lo que les decía anteriormente, el tumor benigno, el adenoma pleomorfo de parótida, puede convertirse en maligno si recidiva, y cuando recidiva es bastante invasivo, es bastante infiltrante, produce mucho dolor, incluso parálisis facial, y el tratamiento es muy complicado, no puede dejar muchas secuelas, incluso incluso parálisis facial. Y aquí tenemos, miren, hay cualquier cantidad de tumores malignos, pero afortunadamente no son muy frecuentes. Los tumores benignos ocupan el 80% de patologías en la glándula parótida. La conducta: se debe plantear la cirugía. Saber primero hacer una biopsia, si es benigno o maligno. Se hace una biopsia por punch o la punch, ¿no? Haciendo una punción o extrayendo una PAF, que es una biopsia con agujas finas, hoy hemos estudiado. Se saca el contenido del tumor y se lleva a la anatomía patológica. Luego recién el quirúrgico. Hay que tener mucho cuidado y hay que hacer una buena resección y hay que identificar el nervio facial y el conducto de este, ¿no? Aquí, esta es la resección, una incisión que se hace en la región preauricular, que invade un poco hacia el cuello, ¿no? Y se va divulsionando. Ahí tenemos la parótida, ¿no? Bastante grande e importante. Este es un adenoma, un tumor benigno. Hay que identificar el nervio facial. Porque si cortamos el nervio facial, si no tomamos en cuenta, pierde mucho cuidado, hay que tener paciencia para realizarlas, ¿no? Y afortunadamente, como se presentan del 0,5 a 1%, entonces no hay de qué preocuparse, ¿no? Entonces,
Ahora, miren, hemos hablado de glándulas salivales y de tumores de la parótida. No, como les decía, no son, vamos a dejar de compartir pantalla, no son temas muy largos, son temas cortitos. Y ahora vamos a pasar a hablar de otro temita que no nos va a llevar mucho tiempo. También son tumores que se nos presentan en esta región, en la parte del cuello, ¿ya? Más que todo es para hacer un diagnóstico diferencial, por ejemplo, con el adenoma pleomorfo de parótida o con otros tumores que se pueden presentar en el cuello. Y la parotiditis, como su nombre indica, a ver qué me está pasando un ratito que se me ha tapado con esto. ¿Ya? Ustedes saben que la parotiditis es una tumoración de la glándula parótida, es una no tumoración, infección, una inflamación, una enfermedad generalizada, viral, aguda, altamente contagiosa, que se caracteriza principalmente por el aumento de las glándulas salivales y que ocurre en la infancia, ¿ya? También se presenta con personas que no han recibido la vacuna, que no han enfermado en personas adultas. Por eso es importante conocerla para hacer un diagnóstico diferencial del tumor, por ejemplo, adenoma pleomorfo de parótida o una angina de Ludwig, que vamos a ver a continuación, ¿ya? La parotiditis, llamada también parotiditis o las famosas directo. Afortunadamente, si es un virus, esto en 2 o 3 semanas puede aparecer los síntomas y no causan mucha molestia, no son tan severas como la pandemia viral que tenemos ahora, ¿no? Y afortunadamente los casos han ido disminuyendo con la presencia de las vacunas. Su etiología. En infectología ustedes han llevado esto. Simplemente hacerles recuerdo para que ustedes vayan teniendo en cuenta que también muchas veces las paperas o parotiditis son confundidas o se da un mal diagnóstico como un tumor a nivel del cuello o de la cara, ¿no? El paramyxovirus, que es primo hermano de la influenza y de la parainfluenza, es el que ocasiona la parotiditis, ¿no? A veces es una epidemia, es una enfermedad endemoepidémica con periodos que aparecen entre los 2 y 6 años. El reservorio es el hombre y la transmisión es de persona a persona a través de las gotitas de saliva. Ustedes la conocen mejor que yo. Sus síntomas son muy leves, un estado de malestar general leve, molestias en las glándulas salivales, un sabor amargo en la boca, ¿no? La boca puede estar inflamada, dolorosa. Cuando se toca la región de la parótida, a ese nivel hay dolor, ¿no? Su máxima expresión de los síntomas es el 3er día de aparición. Remiten lentamente en un plazo de 7 a 3 días. Y el compromiso es que toda la parótida se encuentra comprometida. No solo ustedes por anatomía saben cuántos lóbulos tiene la parótida, no es solo un lóbulo, sino todos sus lóbulos, ¿no? Hay dificultad para mascar, fiebre que dura 3 a 4 días, pero no es muy elevada, una cefalea, dolores en las glándulas salivales. Al simple hecho de nombrar un limón, ¿quieres tú una gotita de limones en tu boca? Ese rato se le llena de saliva la boca, pero con mucho dolor. La incubación es de 12 a 25 días, con un promedio de 18 días. Y el periodo de contagio coincide, ¿no es cierto?, a los 6 y 7 días y hasta los 9 días.
después del edema glandular. Aparece el edema, puede contagiar. La máxima ola de contagio es a las 48 horas, ¿no? Y afortunadamente la inmunidad es permanente, no es como el COVID, que cada año nos vamos a tener, o la influenza, que cada año nos vacunamos, y con el COVID cada año nos vamos a tener que hacer vacunar. Sus complicaciones, por si acaso, ese mito de que el que enferma de paperas queda estéril es mentira, ¿no? La complicación es que se haya inflamado, haya tenido una orquitis, que haya llegado a la infección, etcétera, sí puede provocar una esterilización permanente, no por la papera, sino la complicación, los testículos se hayan atrofiado por una infección que ha producido la papera, ¿no? Entonces no hay que asustarse, pero hay una orquitis, hay una inflamación de los ovarios también, pero con poca frecuencia se encuentra. O sea, puede haber muchas complicaciones, una meningoencefalitis. Antes se le tenía mucho miedo a la papera por estas complicaciones, incluso se llegaba a la sordera, a la pancreatitis, ¿no? Y puede haber neuritis, artritis, ocasionaba grandes molestias cuando había complicaciones. Cuando hay complicaciones no se le da mucha importancia. Diagnóstico, el examen médico, la biopsia por raspado nos ayuda, ¿no?, para hacer el diagnóstico de estas, pero la clínica es la más importante. Y es importante también hacer un diagnóstico diferencial de la parotiditis, ¿no?, que es producida por el otro tipo de virus, ¿no? El Epstein-Barr-Coxsackie, por ejemplo, o la parotiditis bacteriana, la infección que es producida a veces por una caries dental, por una amigdalitis, da como consecuencia una parotiditis, ¿no? Y las parotiditis recurrentes, presencia de cálculos en las parótidas, ¿no?, o tumores en las parótidas, el adenocarcinoma, o una adenitis cervical. Tratamiento de las paperas es netamente sintomático, solo se alivia el dolor, la fiebre, abundantes líquidos. Y actualmente también se recomienda el reposo, ¿no? Y la vacuna, importante para la prevención. Y ahora tenemos otra tumoración que se presenta a este nivel, cerca de las glándulas parótidas y generalmente en el cuello. Es la angina de Ludwig. La angina de Ludwig es una infección bacteriana aguda del piso de la boca. Aquí la vemos, aquí en el cuello, el piso de la boca está ahí, pero invade todo el cuello, ¿no? Es una inflamación que puede bloquear las vías respiratorias. Se la conoce también como infección del espacio submandibular, infección del espacio sublingual, ¿no? O sea, está en la cavidad oral, pero invade al cuello. Por eso la estudiamos aquí, la angina de Ludwig. Causas, incidencia. Es un tipo de celulitis que involucra inflamación de los tejidos del piso de la boca, que están debajo de la lengua. Generalmente tienen origen dentario. O sea, un diente, miren, todos los tumores que hemos estado viendo hasta ahora, casi todos los tumores siempre nombran una mala sepsis dentaria, un absceso dentario. Cuando se presenta una inflamación, un absceso, cuando tenemos así un hueco, si cabe la expresión, en nuestro diente, hay que darle mucha importancia. A veces al extraer un diente se queda un pedacito de la raíz, se llama secuestro, es un cuerpo extraño, puede provocar un absceso. Y ese absceso, esa infección que se ha producido en ese diente, puede crecer de tamaño e invadir toda la región, todo el piso de la boca, el cuello, incluido el mediastino, en menos de 24 horas. ¿Ya? Por eso dicen la prevención es las visitas regulares. Hay que cuidar nuestros dientes. No hay que esperar que se inflame. Si hay una inflamación, alguna molestia así de caries, una presencia de pus en los dientes, hay que hacer inmediatamente un tratamiento con antibióticos y así evitamos el riesgo de tener la angina de Ludwig.
¿Cuáles son sus síntomas? Bastante dolorosos. El dolor se irradia al cuello. Generalmente en el piso de la boca no se siente nada, pero en el cuello sí. El dolor, inflamación, enrojecimiento del cuello, fiebre bastante elevada. El paciente en menos de 24 horas empieza a tener una anorexia, adinamia, bastante excesivas. Incluso por la fiebre hay confusiones mentales y dificultades respiratorias. Síntomas adicionales, la cialosea y la otalgia, dolores de oído. Pacientes, no les exagero, perejiles que en menos de 24 horas se nos mueren. La angina de Ludwig es considerada como una emergencia o también una urgencia. La urgencia es cuando ya demasiado, aunque no tenga ese nombre, el apellido, hay que entrar a cirugía inmediatamente. La emergencia podemos hacer los estudios complementarios para poder operar. Es considerado una urgencia, una emergencia, ¿no? Hay que hacer una buena inspección. Cuando el paciente se queja de dolores de muela y que se está hinchando el cuello, una buena inspección del cuello y de la cabeza, el enrojecimiento de la parte superior del cuello, debajo de la barbilla, nos van a ayudar. Hay que revisar el piso de la boca, ¿no? Y la lengua puede inflamarse o estar desviada. Y al inflamarse, al estar desviada, puede provocar la obstrucción de las vías oxígeno por una asfixia, ¿no? Y hay que hacer una tomografía, todo lo que se pueda, lo más breve posible hay que tardar para hacer el tratamiento, ¿no? Puede involucrar un bloqueo de las vías respiratorias. Es considerado una emergencia. Ya les decía, también una urgencia. Hay que tratar inmediatamente. Estos pacientes generalmente entran a terapia intensiva porque se los bombardean, así, discúlpenme la expresión, con antibióticos. Ya aquí sí se utiliza variedad de antibióticos y muchas veces tenemos que recurrir a la cirugía, a drenar, a abrir ese tumor. Y les digo, en mi experiencia, he abierto un montón de anginas, es tratado por, les decía, con terapia intensiva o medicina interna, y cuando no está cediendo, hay que abrir, hay que hacer tajos en el cuello a este nivel por donde está el tumor, cortes. El olor que se despide o que despiden estas infecciones de la angina de Ludwig es uno de los olores más nauseabundos que puede existir. Yo les digo así sin exageración, creo que hasta se impregna el cerebro porque ese olor nos dura días. Uno se baña, discúlpenme la expresión aquí con mis dedos, se limpia las fosas nasales con cotonetes, uno se limpia, sigue sintiendo el olor. Es un olor bastante impresionante cuando llegamos a la cirugía, ¿ya? A veces hay que hacer una traqueotomía porque ya el paciente no está pudiendo respirar, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, hay que hacer drenajes en todo el cuello y a veces hay que entrar a hacer degollamiento del cuello. Pronóstico, miren, aunque la angina de Ludwig puede causar la muerte, esta se puede curar con una protección apropiada de las vías aéreas y una terapia adecuada de antibióticos. Complicaciones, puede quedar un bloqueo de las vías respiratorias, ¿no? Si no se actúa a tiempo, puede dejar una secuela y el paciente respira anormalmente y sobre todo si no se actúa a tiempo, puede morirse por una asfixia. Puede llegar a una infección generalizada que se conoce sepsis y el paciente muere por un shock séptico. Vuelvo a repetir, la angina de Ludwig es una urgencia, una emergencia. Tiene que ser tratada lo más antes posible y adecuadamente posible. Ya lo más antes que se pueda. Y listo. De todos los caminos que conducen a la fortuna, los dos más seguros son la constancia y el trabajo. Bueno, o si no, ahora es más fácil ser político y narcotraficante también, ¿no ven? Así dice, pero no se vive contento. Muy bien, mis perejiles, eso es todo por el día de hoy. Son temas cortitos,
A partir de ahora, tenemos que terminar todo, me parece, hasta el último día de clases teóricas y prácticas, es el 27 de noviembre. Y creo que si mientras vayamos así, nos faltan prácticamente siete semanas, o sea, 7 temas para concluir todo. O sea que ya estamos, y nos tocan 5 semanas para concluir prácticas, ya vamos a tener tiempo para estudiar el final, el examen de segunda instancia, etc. Recording stopped. ¿Alguna pregunta? Hola, Michael. Hola, Danielito. Buenas noches. Buenas noches a todos. Bueno, si no hay nada, cuídense mucho. Está volviendo a subir los casos, ¿no? Ustedes han debido escuchar. Hay que seguir cuidándonos. ¿Ya? Un gran abrazo, mis perejiles. Nos vemos el día lunes. Hasta luego. Doctor. Hasta luego, Hasta doctor. luego. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta la Adiós. próxima.